Yo soy María, como ya oyeron de Documenta, y les voy a hablar, no tengo tanto tiempo, entonces va a ser como un panorama general sobre prevención de la tortura. Lo que yo voy a tocar, o sea, lo que me gustaría que por lo menos, creo que tengo como una hora, nos podamos ir respondiendo es si tienen los estados o no obligación de prevenir la tortura, que yo creo que un poco con lo que ya Roberto les explicó vamos a saber cuál es la definición de prevención de la tortura, y vamos a ver 3 claves para entender la prevención, y vamos a ver cómo pueden contribuir los organismos públicos de derechos humanos para la prevención de la tortura y cómo pueden contribuir las organizaciones de la sociedad civil para la prevención de la tortura. Más o menos eso es lo que vamos a ir tocando. Si tienen cualquier pregunta, pues me pueden ir interrumpiendo. Bueno, sobre lo primero, de si los estados tienen o no obligación de prevenir la tortura, ¿ustedes qué responderían? Pero sobre todo a lo mejor por instinto van a decir sí. Pero ¿por qué la respuesta sería sí? O ¿cuál sería como su fundamento para decirle a alguien que los operadores y el Estado en general tiene la obligación de prohibir la tortura? Sí. Considero que no solamente es por cuestión de darle seguimiento o cumplimiento a varios tratados internacionales, sino porque se trata de seres humanos. Yo creo que es importante resguardar la dignidad, aunque esté privado de la libertad y purgando alguna pena o en el proceso de que le dicten alguna sentencia, de cualquier manera tiene que preverse la dignidad de la persona, y eso tiene que ser enfocado a eso, porque son prácticas que atentan no solo contra la dignidad y la legalidad, sino pues también puede ser un delito de lesa humanidad. Pues por la obligación del artículo primero constitucional que establece que el Estado tiene que garantizar, prevenir, sancionar los derechos humanos. Entonces, en esa obligación del Estado de prevenir, ¿sí?, tiene la obligación de... Sí, pues como lo vieron en la exposición anterior de Roberto, en todos los tratados internacionales está prohibida la tortura. Es como ya un acuerdo internacional. Está prohibida la tortura, no se justifica bajo ninguna circunstancia. Es como algo, es una norma consuetudinaria de jus cogens que todos sabemos y que no hay como ninguna regla en la que pueda haber ningún tipo de excepción. Como estaban diciendo, los estados tienen las obligaciones de respetar, proteger, realizar, prevenir los derechos humanos, y siempre, por ejemplo, que un estado ratifica un tratado internacional, pues a una de las cosas que se obliga es a adoptar todas las medidas positivas para evitar que ocurra la tortura, por ejemplo, ¿no? Parte de esas medidas que tendría que tomar, pues por ejemplo, es prohibirla, ¿no?, en su legislación local. Específicamente, la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura sí especifica que los estados tienen la obligación de prevenir la tortura. Entonces, nada más, una vez que estamos todos de acuerdo en que tenemos la obligación de prevenir la tortura, vamos a empezar con la anterior, con qué entendemos por prevención de tortura. Hay algunas bibliografías en donde han definido un poco 2 tipos de prevención. Por un lado, la prevención directa, y por otro lado, la prevención indirecta. ¿Alguien ha escuchado algo sobre esto? Porque sí las diferencia, o sea, lo que diferencia radicalmente entre lo que es la prevención directa y la prevención indirecta es en el momento en que ocurre la intervención, el tipo de medidas que vamos a adoptar para prevenirla. Entonces, tenemos que en la prevención indirecta, el objetivo de la prevención es convencer a las personas que podrían cometer tortura que no lo hagan. ¿Cómo? A través de investigar, enjuiciar y sancionar a los que la han cometido, así como reparar a las víctimas.
Es decir, la intervención sucede una vez que ya se cometió la tortura, pero es una forma de prevenir que vuelvan a ocurrir los hechos, ¿no? O sea, sí, su finalidad es evitar la repetición. Es el objetivo con estas medidas de prevención, que la más clara es la investigación y la sanción, es mandar un mensaje de que si cometes tortura, la vas a pagar, ¿no? Sin embargo, yo creo que es muy importante también la prevención en cuanto a la educación y la concientización de la sociedad. Sí, ahorita vamos, por supuesto, por supuesto. Esta viene la parte de la prevención, justo que ahora la llaman directa, que vamos a llamarla toda como qué es la prevención, ¿no? Pero justamente en la prevención directa es un poco prevenir que ocurran los hechos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Reduciendo al máximo todos los factores de riesgo que hacen posible que la tortura pueda suceder y eliminando todas estas posibles causas. Entonces, un poco las medidas que se toman son antes de que se ocurra la tortura. Una sería, por ejemplo, la capacitación o cursos de formación a todos los operadores, ¿no? Sería, por ejemplo, el objetivo es abordar, que ahorita vamos a ir más específico, pero es abordar las raíces de las causas que pueden dar lugar a la tortura. Esto es muy importante, abordar realmente las raíces, lo que está de adentro. Entonces, pues, cuando hablamos de prevención es como mirar un poco más a lo lejos, más a largo plazo, no es de que vaya a cambiar mañana, pero sí es poco a poco ir construyendo y crear un entorno en el que sea improbable que se dé la tortura, ¿no? Entonces, por eso se dice que es como más hacia lo lejos. ¿Y cuáles son las formas más tradicionales de estas medidas? Justamente la educación, la capacitación, el monitoreo periódico a los lugares de detención, que ahorita vamos a ir viendo cada una, pero son otro tipo de medidas, ¿no? Y que atienden más como a las causas, a la raíz del problema, ¿no? Esto es como para empezar y tener como un panorama de la prevención. Entonces, muy importante, la prevención no pregunta qué ha sucedido y cómo ha sucedido, ¿no? El objetivo de la prevención es preguntarse por qué así ha sucedido y cómo podemos evitar que vuelva a suceder, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué ha sucedido y cómo lo evitamos? ¿Qué medidas, qué salvaguardas vamos a tomar para que no vuelva a suceder? ¿No? Esa es lo que un poco podríamos ver de la prevención. Entonces, es buscar reducir los riesgos, ¿no? Cuidando la integridad y dignidad humana, atiende a factores de riesgo, a las causas profundas que la originan. Es un análisis sistémico, es decir, analiza todo el sistema, qué es lo que está fallando. Se tiene que hablar de una prevención integral. Y es muy importante siempre tomar en cuenta que el riesgo de tortura puede existir en todos los lugares y en todo momento. Como no pensar que solo ocurre en el momento de la detención, no, puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier país, cualquier persona puede ser susceptible a tortura, ¿no? La siguiente. Entonces, les hablaba que había 3 claves para comprender un poco la prevención, que va a ir retomando un poco lo que les acabo de decir, pero ahora como para tener un panorama general de por dónde vamos. La primera clave, la siguiente, es entender las raíces del problema, ¿no? Es lo que les decía, que realmente la prevención debe abordar eficazmente las causas profundas que permiten que la tortura se dé. ¿Y cómo podemos abordar las causas profundas? Pues analizando qué factores de riesgo hay, ¿no? ¿Qué condiciones hay en todo el entorno que aumentan o disminuyen las posibilidades de que la tortura se pueda dar? Pues algunos de los entornos que se han identificado que influyen directamente en que si se da o no la tortura es, por ejemplo, el entorno político, ahorita los vamos a explicar, entorno social, el marco jurídico, el sistema de justicia penal y el entorno institucional. ¿Qué se imagina que nos referimos al entorno político como un factor que puede influir en que disminuya o aumente el riesgo de la tortura? Porque creo que la estabilidad en la que se encuentra el país, ¿no?
Por ejemplo, ahorita en México se puede decir, si comparamos México y Venezuela, podemos decir que hay más factores de riesgo político allá que acá. Sí, por ejemplo, podría ser la voluntad política que tiene el Estado para investigar. Sí, por ejemplo, en las fiscalías, cuando solicitan cierto número de detenciones o de cumplimientos de órdenes de aprehensión para justificar que se está trabajando y dar un mensaje positivo ante la sociedad, cuando realmente lo que tiene es arrancar declaraciones a base de tortura. Este es el caso de una persona que agarraron por robos celulares y declaró libremente que se había robado como 1.300 celulares. Tiene su caso, pues tú vas a decir eso. Sí. Fortalecer lo que dijo el compañero, cuestión de políticas públicas también, que tenga algún gobierno, y en este caso, como dice, la búsqueda de falsos positivos para justificar ante la sociedad y ante los medios de comunicación, la imagen del gobierno. Sí, el entorno político también, por ejemplo, se refiere a la corrupción que puede existir, a la falta de voluntad en algunos países, porque en México, ahorita vamos a ver, pero el marco jurídico no está mal, pero la falta de voluntad a lo mejor en algunos países no está prohibida como tal, ¿no? Y no hay voluntad de hacerlo ni de los legisladores. Eso sería como un poco el entorno político, que pues, esas condiciones aumentan las posibilidades de que ocurra la tortura. El entorno social y cultural es, por ejemplo, cuando existe una cultura de mucha violencia o cuando existe una sociedad que exige muchísimo el populismo punitivo, entonces hay como una exigencia de castigar, ¿no? Eso, ese entorno social que hay, pues aumenta también las posibilidades que se pueda dar tortura, porque también hay una exigencia de encontrar culpables, de sancionar, ¿no? Entonces eso aumenta las posibilidades que exista. Por ejemplo, cuando hablamos del marco jurídico nacional, es, por ejemplo, si en la Constitución o en los códigos penales no estuviera tipificado el delito de tortura, no estuviera prohibido, ¿no? Pues el hecho de que no exista una legislación o no estuviera penado debidamente, pues aumenta el riesgo de que pueda ocurrir tortura, ¿no? A eso nos referimos con el marco jurídico. O, por ejemplo, cuando no solo en el marco jurídico, sino también se hace referencia, por ejemplo, a los reglamentos de los centros de privación de la libertad. Si no especifican los reglamentos claramente que se prohíbe la tortura en ese centro, pues aumenta el riesgo de que las personas que están a cargo del centro cometan tortura. Dime. Pudiera ser también la falta de armonización entre una legislación nacional y los tratados internacionales. Totalmente. También, por ejemplo, en esta parte del marco jurídico, la existencia de adecuadas salvaguardias jurídicas. Por ejemplo, si no se te garantiza el derecho a un abogado desde los primeros momentos de la detención, pues va a aumentar el riesgo de que haya tortura, ¿no? Eso nos referimos con salvaguardias, ahorita vamos a ver varias. Otra salvaguardia, si no se te garantiza el derecho a avisarle a un familiar en donde estás detenido, pues también aumenta el riesgo de que pueda ser sometido a tortura. Eso se refiere al marco jurídico como factores que aumentan o disminuyen, ¿no? La tortura. Otro es el sistema de justicia penal. Esto se refiere más como a cómo funciona el sistema de justicia en tu país. Si hay independencia judicial, por ejemplo, no sé, aquí deberá de haber, seguramente hay varias opiniones de si existe o no independencia judicial en nuestro país. O, por ejemplo, si se le da mucha importancia a las confesiones en las investigaciones, también aumenta el riesgo de que se pueda cometer tortura. Eso es como al sistema de justicia nos referimos a eso, cómo funciona más en el día a día. Y el entorno institucional se refiere más al nivel de rendición de cuentas y de transparencia que exista, ¿no? De las autoridades. Si no hay transparencia, si no hay rendición de cuentas, si a nadie le importa, aumenta el riesgo de cometerse tortura. También al entorno institucional se refieren a qué tan efectivos son los mecanismos para denunciar tortura, ¿no? Eso es como es importante. Si tú vas a meter alguna queja a algún organismo público o una denuncia a una instancia judicial, ¿qué tan efectivo es? ¿No? Entonces, todos estos
estos factores van a aumentar o disminuir, y siempre tener en cuenta esto que ya les dije, que la tortura puede estar presente en todas partes. También les podemos mandar la presentación, y en cualquier momento. ¿Qué situaciones de riesgo? Aquí quise poner algunos ejemplos de qué situaciones de riesgo, ya más en concreto, aumentan el grado de que pueda ocurrir o no tortura. Por ejemplo, cuando hablábamos del entorno, si vivimos en un país donde predomina la cultura de la impunidad, donde no hay legislación, donde el sistema de justicia no funciona, no hay imparcialidad, ¿no? Eso son situaciones de alto riesgo, donde las personas están altamente vulnerables. Por ejemplo, en momentos y circunstancias en que las personas pueden estar en alto riesgo, cuando están en custodia policial, ¿no? Cuando están en interrogatorios, cuando están en lugares de privación de la libertad, entendiendo que cuando una persona está en privación de la libertad, pues está bajo la custodia del Estado, tiene no tiene más bien ningún control sobre lo que puede hacer, no puede salir libremente. Todo eso lo pone en cualquier instalación cerrada, no pensemos solo en prisiones, instalaciones migratorias, instalaciones militares, centros de salud, centros para adolescentes. Imaginémonos como cualquier lugar que sea una instalación cerrada donde la persona no pueda salir o entrar libremente. Pues en esos lugares la tortura puede aumentar, ¿no? El grado de tortura. O hay sí, son momentos más vulnerables. Entonces, los momentos también muy vulnerables son en el momento de la detención, ¿no? Cuando estás bajo la custodia de la policía, durante los traslados de un centro a otro, son momentos que también ponen en vulnerabilidad a la persona. O, por ejemplo, también cuando las personas privadas de libertad, aparte de estar privadas de libertad, están fuera del contacto de los demás detenidos. Por ejemplo, cuando estás en aislamiento. Son momentos en los que también el riesgo aumenta, ¿no? Por ejemplo, cuando en los países se efectúan prácticas, que ya se decía acá, como las confesiones forzadas, detenciones incomunicadas, aislamientos, pues son momentos en donde el riesgo aumenta radicalmente. También hay personas, poblaciones, en las que en muchos momentos están en más vulnerabilidad, ¿no? Niños, migrantes, mujeres, aquí no dice, pero por ejemplo, personas con discapacidad intelectual o psicosocial, adultos mayores, que son poblaciones que el riesgo aumenta por las condiciones. Por ejemplo, en lugares secretos o lugares con estrictos regímenes de seguridad, ¿no? También el riesgo aumenta, ¿no? Entonces, estos son como ya ejemplos concretos de en qué momentos el riesgo puede aumentar. Así es. Para entender esto de la raíz del problema, yo lo que quise también poner un poco es, entonces, tenemos que identificar las áreas de riesgo, como todos estos ejemplos que puse, para poder entonces decir qué salvaguardia podría contrarrestar ese riesgo, ¿no? O sea, a lo mejor, si hay un área de riesgo en el momento de la detención de la policía, pues una salvaguardia podría ser el acceso a un abogado desde el primer momento de la detención, o que te pongan bajo la disposición del Poder Judicial inmediatamente, o no. Como todas estas salvaguardas que de alguna forma conocemos, son las que pueden ayudar a prevenir que la tortura se pueda dar en estos momentos de riesgo. Por ejemplo, una salvaguardia que podría ser el acceso al personal médico. En los momentos en los que te aíslan, si tú tienes derecho, y como lo dice la ley, de ser revisado por el médico al principio, durante y una vez que sales del aislamiento, a lo mejor si sí se hiciera así como rutina y obligatorio, pues a lo mejor el riesgo reduciría. ¿No? O sea, son ir viendo qué medidas preventivas, qué salvaguardas podemos ir tomando para ir previniendo, ¿no? Esto era como un poco ya para ejemplificar, ¿no? Esto lo hice con la parte de la detención policial. Por ejemplo, salvaguardias para poder evitar,
ya vimos que en el momento que te detiene la policía es un momento de los más riesgos, de los que tienes más vulnerabilidad. Otra salvaguardia es que te informen de los derechos desde el primer momento, en una forma en que tú los puedas entender, que se puedan grabar, ¿no? La grabación de audio y video de las diligencias. Entonces, el chiste es eso, como identificar los riesgos, que son las causas profundas por las que la tortura se pueda dar, para entonces poder determinar medidas para prevenirla. La siguiente. La segunda clave, todo esto del análisis de riesgo y entender las causas profundas es la primera clave. La segunda clave para entender la tortura es el ver la prevención de la tortura, uno, con un enfoque preventivo y no reactivo, ahorita vamos a ver un poco la diferencia, y dos, con un enfoque integral. No solamente el que tengamos muy buena legislación se va a traducir en que no haya tortura, ¿no? O no, entonces vamos a ver qué es todo lo que creemos que se debe de hacer integralmente para en verdad lograr la prevención de la tortura. Entonces vemos aquí que el enfoque preventivo habla sobre identificar y analizar riesgos. Es un enfoque de cooperación y diálogo con las autoridades, no de crítica. Ahorita vamos a ver más. Y hay diferentes niveles de intervención. Como les decía, es algo integral. Vamos a explicar cada uno, pero por un lado es el marco jurídico, por otro lado es la implementación de ese marco jurídico en la práctica, y por otro lado los mecanismos de control. Ahorita vamos a explicar cada uno. El siguiente. Primero quería hablar un poco sobre cuál es la diferencia entre el enfoque preventivo y el enfoque reactivo. Entonces, aquí tenemos que el enfoque preventivo, como ya he venido diciendo, el objetivo es entender las causas profundas. Está enfocado en políticas y procedimientos, en contacto con las personas privadas de libertad y para dar soluciones, medidas para que no suceda. Sí, y el enfoque reactivo es entender las causas de la crisis, es enfocado más en víctimas y orientado más a sanciones. Entonces, hay que ver que todo lo que vamos a hablar aquí hay que tratarlo de ver con un enfoque preventivo, o sea, más de entender las causas, entender el contexto, ¿no? Y más como de colaboración. La siguiente. Entonces, para hablar de esto que les decía, de tener un enfoque integral de la prevención de la tortura, se puede ilustrar como si fuera una casa, ¿no? Abajo los cimientos, que es el marco jurídico, los muros, que es la aplicación en la práctica de ese marco, y el techo, que se podría decir que son los mecanismos de control. Nos vamos a ir explicando cada uno. Históricamente se ha enfocado más justo en tener un marco jurídico y en la aplicación de ese marco jurídico, y menos en la parte de los mecanismos de control. Pero la idea es que el objetivo es que si se tiene todo, vamos a tener mejores resultados, exactamente. Esto se va a tener por lo menos un enfoque integral, estructurado, ¿no? Dirigido a ciertos objetivos. Entonces, vamos a hablar primero de esta parte del marco jurídico, ¿no? Que cuando hablamos de que debe de existir un marco jurídico adecuado que prohíbe y prevenga la tortura, ¿qué podríamos entender? ¿Ustedes dirían que en México tenemos un marco jurídico adecuado que prohíbe y previene la tortura? Sí, aunque constitucionalmente no está muy fuerte, porque solo se refiere a la parte al imputado ya como tal ante un procedimiento, y la única que pudiera considerarse dirigida a la tortura es muy abierta, que es la no molestia en el artículo 16. Los demás se refieren a las cárceles, y esa parte sí tiene que ver con los otros factores, sobre todo el psicosocial.
porque si constitucionalmente estuviera, por ejemplo, si ve la prevención del artículo 20, la prohibición del artículo 20 se refiere también al diputado. Y hay muchos factores y hechos anteriores a esas etapas. Yo creo que constitucionalmente debe de establecerse de forma clara y sencilla la prohibición a la tortura en todos los supuestos y no solo en este. Por ejemplo, para usted no sería suficiente el hecho de que tenemos la Ley General de Tortura o... Sí, en términos legales está muy bien. Pero usted a nivel constitucional le gustaría verlo plasmado. Sí, porque este sistema, si lo reportamos a nivel constitucional, va a funcionar mejor que dejarlo a nivel de ley secundaria. Sí. Creo que sí hay un marco jurídico, porque bajo el principio de constitucionalidad, el principio de que los estados internacionales y la Constitución tienen como una igualdad de oportunidades para poder retomarlo, y podemos acceder a esto, ¿no? A la que será plasmado. Y el principio de interpretación conforme daría pie, pues, que bajo el artículo primero, pues se evite que se violen los derechos humanos, que podría quedar ahí. Por aquí había... Y yo creo que también el artículo 22 de la Constitución, aunque no concretamente lo señalan simplemente, pero sí establece, está prohibida las penas fuera de la ley. Yo creo que también hay que importante establecer esa cuestión. Sin embargo, como dice el compañero, con apego a tratados internacionales, en el principio pro persona y de convencionalidad, pues se puede acudir a cualquier legislación para poder también atenderse jurídicamente los actos de tortura. Yo creo que también constitucionalmente el artículo 20 donde establece los derechos del diputado y prevé el valor de la confesional, ¿sí? O disminuir el valor de la confesional y establecer los requisitos para que eso se proporcione. Estamos hablando de una prevención de raíz. O sea, si vemos que la tortura generalmente, lo veíamos hace rato, la finalidad es arrancar una confesional o sacar información y le disminuimos el valor a la confesional, pues es una medida preventiva de la tortura. Exactamente, justo a eso iba. Tener un marco, para hablar de marco jurídico adecuado, lo primero es tener un marco jurídico nacional, ¿no? Adecuado, eficaz, que responda a las circunstancias. Y con lo que decías es muy importante, porque no solo es que se haya prohibido la tortura, sino, por ejemplo, que no se le dé valor a las confesionales, ¿no? Ahorita vemos algunos otros y cosas que se tendrían que plasmar, no solamente decir se prohíbe la tortura, ¿no? Que eso, hay como un acuerdo de que se prohíbe, ¿no? Nadie va a salir y decir, aunque a veces en el fondo pienso, ojalá lo torturen, nunca lo vas a decir, no está correcto. Entonces, un marco jurídico eficaz, entonces una parte esencial para poder, pues, para ir en contra de la tortura. Pero, como les decía, solo la mera existencia de ese marco jurídico no va a solucionar el problema. Pero sí representa un componente, pues, fundamental, tener una buena legislación. Y esa legislación, de alguna forma, tiene que ser el reflejo de los tratados internacionales en la materia. O sea, nuestro marco jurídico nacional tendría que ser un reflejo. ¿Ustedes creen en este sentido? Ya me dijeron que sí tenemos un marco jurídico que prohíbe la tortura. ¿Ustedes creen que nuestro marco jurídico es un reflejo de los tratados internacionales, de las normas internacionales en la materia? O sea, que responde a estas obligaciones. Igual en la siguiente ponencia con Ángel vamos a ver más sobre la Ley General de Tortura, ¿no? Pero, o sea, igual y de entrada, ¿qué podríamos opinar? Yo creo que nuestro problema como país no es el marco jurídico. Eso es lo que yo creo. Pero no sé, ¿ustedes qué opinan? Yo creo que dando la raíz del problema es no es el marco jurídico. La raíz del problema viene de la falta de voluntad de practicar la tortura, la falta de valores éticos y morales para no hacer algo que es la actitud a la dignidad humana. O sea, ahí está todo el marco jurídico listo, impreso, pero mientras exista esa cultura de quienes practican la tortura, que exista esa omisión por
ahorita lo vamos a ver, a lo mejor vamos a identificar que nuestro problema está aquí, en la investigación, sanción, en la impunidad, en la capacitación y sensibilización de operadores, y no tanto acá. Ahorita vamos a ir viendo cada uno de los pisos y a lo mejor ahí vamos a ir identificando, pero justamente es un poco lo que decía, marco jurídico, pues ahí tenemos. ¿Qué marco jurídico tenemos? Sí existe el marco jurídico con los códigos, el asunto aquí es que ese marco jurídico se encuentra un poco corto en virtud de que no hay una sanción para quién. Entonces necesitamos endurecer de los legisladores una sanción para quien ejerza ese problema, esa situación, ¿verdad? Porque está el marco jurídico, pero no hay una forma de decir, ¿sabes qué? Tú lo haces, haces esto. La única situación es, si en el marco jurídico esa prueba se tomó con violencia, pues se queda nula. Pero pues, si el que la llevó a cabo. Exactamente, sería muy interesante entender cómo, si tenemos un gran marco jurídico o no, pero tenemos, ¿por qué no hay prácticamente sentenciadas personas por el delito de tortura? Sería bastante interesante. Entonces, como lo que les digo, la prevención es analizar la raíz del problema. Sería bastante interesante entender por qué está sucediendo y qué medidas se podrían tomar. La falta de políticas públicas y de programas sociales en donde el personal también de los elementos de autoridades del servicio público realicen su trabajo y, como ya lo dijo el compañero, que haya, bueno, el marco normativo y el marco jurídico es una, yo digo que la presentación, claro que siempre va a haber más para aportar, pero creo que hace más falta de cultura, civismo, valores, pues endurecer un poco el castigo de las autoridades. ¿Por qué? Porque a veces son pocas, a veces no agotan las investigaciones y se desesperan ellos mismos porque saben que la otra persona es un peligro para nosotros como sociedad, pero no tienen ellos como la capacidad o la suficiente medida o capacitación para hacerlos confesar, y recurren a ello. Y también no olvidemos que muchos de ellos a la quincena ganan 5,000 pesos, o sea, que no les alcanza ni para la canasta básica, y ellos lo que buscan es sacar el trabajo y continuar, ¿verdad? Mire, creo yo que esto es multifactorial y sostengo que el marco jurídico es incompleto, por lo que ya dije constitucionalmente y también en leyes secundarias. Por ejemplo, no tenemos una fiscalía autónoma independiente y eso de suyo está reglamentado en un marco constitucional que es la misma que va a investigar al grueso de lo que se ha documentado en México de las personas que infligen tortura. Por tanto, ahí ya hay un problema desde mi punto de vista, pero tampoco lo podemos reducir a que es un problema normativo. Es multifactorial, hay muchas cuestiones, además de las que ya han, por mencionarles solo 2 ejemplos, pero hay muchos más, que hay muchas deficiencias en nuestra norma. Tortura, pero creo que caeríamos como en este doble sentido de crear una mano dura, con esa falacia de mano dura, creyendo que más pena es mejor beneficio. En vez de generar políticas diferenciadas, y sobre todo la pregunta sería, ¿es el que cometió tortura cuál es su tratamiento? Es especializado, se tienen los especialistas, se tienen los modelos, los protocolos. No es fácil que le pongas un protocolo. Pues, ya que hablaban de un factor multifactorial, es cierto. Muchas veces la tortura es ejercida por elementos policíacos que realizan una investigación. Eso lo hacen bajo la coacción o bajo la instrucción directa de sus jefes. Cuando no se tenga la convicción real de que este tipo de órdenes no son obedecibles y que tengan el valor por capacitación, por conveniencia, por conocimiento de sus propios derechos como policías, van a dejar de hacerlo. Entonces, volvemos al efecto de la capacidad, la educación y la formación. Así que vamos por orden, pero un poco podríamos concluir que tenemos un marco jurídico nacional, ¿no? Tenemos la Ley General de Tortura,
tenemos la Ley Nacional de Ejecución Penal que prohíbe la tortura en los centros penitenciarios. Tenemos ahí un marco. Podríamos discutir bastante si eficiente o deficiente, pero lo tenemos. Otra forma también de ir robusteciendo nuestro marco jurídico es, por ejemplo, ratificando los tratados internacionales en la materia. Es una forma de acuerdo a nuestra Constitución, pues esos tratados se vuelven ley en México. Entonces es otra forma de irlo robusteciendo. De lo que ustedes saben, México ha ratificado los tratados internacionales en esta materia. O sea, ¿creen que en eso también podríamos o no tener palomita? Sí. Muy bien. Y bueno, no solo es ratificarlos, es después incorporarlos a nuestra legislación y aparte respetarlos, porque por ratificar México, este sexenio no, pero los sexenios pasados hemos ratificado todos los tratados internacionales del mundo, ¿no? Nos faltan pocos, ¿no? Pero no solo es ratificarlos, es respetarlos, es incorporarlos, adoptar todas las medidas, todo lo que obliga el propio tratado. Como decían, que ya lo dijeron varias personas ahorita en sus intervenciones. En el plano interno, cuando hablamos de que vamos a tener un marco jurídico adecuado, pues no solo es que diga se prohíbe la tortura, malos tratos, crueles, inhumanos y degradantes. Hay otras cuestiones que deberían de estar claras, ¿no? Uno, pues esto, que se tipifique el delito de tortura como tal, que se imponga una sanción adecuada. Esto que decían, que por ejemplo se estipule que no se puede invocar bajo ninguna circunstancia el hecho de que recibiste una orden de un superior para cometer el acto, el hecho de que sean completamente inadmisibles, de hecho que se diga que se va a reponer el proceso, por ejemplo, en los casos en que las pruebas obtenidas hayan sido mediante tortura. O sea, son como varios elementos que se deberían de contemplar en la legislación para poder decir que tenemos un marco jurídico eficaz. No sé si en la práctica de ustedes se les ocurran algunos otros, pero no solo es decir se prohíbe la tortura, ¿no? Sino es decir, no se va a justificar en ninguna circunstancia, las confesiones bajo tortura, se repone el juicio o sale la persona en libertad, y a ver si entonces en vez de enfocarnos en eso, nos enfocamos en tener buenos procesos, ¿no? Una tercera, entonces tenemos, para marco jurídico adecuado tenemos tener un marco jurídico nacional bueno, haber ratificado tratados internacionales y como tercer elemento, tener garantías judiciales, que son salvaguardias, que ya las vimos un poco hace rato. ¿Qué salvaguardias se les ocurren? Pues, la primera, ¿no? Tener derecho a un abogado desde el primer momento de la detención. El poderle comunicar a un familiar, amigo, cualquier persona, sobre tu paradero, dónde estás detenido, ¿no? Tener derecho a un médico. Como el poder tener derecho a todas estas salvaguardas que también tendrían que ser parte del marco jurídico, es muy importante. ¿Qué otras se les ocurre? El derecho a permanecer en silencio. Aquí se me ocurrieron varias. El derecho a ser puesto a disposición judicial en un tiempo determinado también es muy importante como medida, como garantía judicial. El derecho a poder impugnar la legalidad de tu detención. El derecho a ser informado de tus derechos desde el primer momento. Yo creo que también estas salvaguardas las tenemos. ¿Ustedes cómo ven en eso? Sí, ¿no? Si existen, por ahí están legisladas. Ahora con lo del policía que se convierte en el primer respondiente, que no solamente tendrá que ver con asegurar los indicios, sino también las personas, si hay víctimas o algún detenido, que ahí viene si la detención fue legal o hecha con violencia, y a partir de ahí yo creo que ya se amplía más este tipo de protección. Sí. Después, entonces estos son como los cimientos de esta casa que podríamos decir que es la estrategia integral de la prevención. Pero después tenemos aquí que es la aplicación de este marco jurídico, ¿no? La aplicación pues, ya en la práctica, que la podríamos dividir en tres, que esta aplicación se va a llevar a cabo. Uno, a través de la investigación y sanción de los responsables, es decir, luchando contra la impunidad. La segunda forma va a ser capacitación y educación y formación de todos los operadores. Y la tercera,
Las terceras formas es teniendo algunas medidas procesales, que ahorita también las nombramos. Esas son como, entonces, la aplicación de este marco. En la parte de la investigación, pues, ¿qué es lo que desearíamos? Pues que cuando se comete el delito de tortura, se sancione, se enjuicie, no, se investigue, se enjuicie y se sancione a los responsables, ¿no? Aquí, en la medida en que no tenemos una investigación expedita, imparcial, eficiente, ¿qué es lo que sucede? Que pues, se perpetúa nada más la cultura de la impunidad, ¿no? Y si nunca se investiga, nunca, ¿no? O sea, o pocos casos como el que la experiencia que tú tienes, pero pues son aislados, ¿no? No es que todos los días escuchemos, si esta persona también ya fue sancionada y se reparó a las víctimas. Y no solo es sancionar a los responsables, sino reparar a las víctimas, ¿no? No es que todos los días lo escuchemos. En realidad creo que en México, o no sé la opinión de ustedes, si hay como una cultura un poco de impunidad. Y eso pues permite que siga sucediendo. Sí, es que el imponerle una penalidad no es solamente cuántos años va a estar, sino cómo lo vamos a tratar a este perpetrador para que no vuelva a hacerlo. Porque de alguna manera, si lo van a meter en la cárcel, va a salir con una reacción peor, ¿verdad? Con un sentimiento encontrado. Si yo le estoy haciendo el trabajo a este y me castiga, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que en ese momento que él ya va a ser castigado, se le va a entregar más una forma? ¿Qué medidas se les ocurre que podríamos tomar para disminuir la impunidad? ¿Qué medidas creen que podríamos ir tomando pues, poco a poco para... La preparación, que es el primero y luego la investigación pues, que se haga de manera técnica, más que a golpe. Existan procuradurías o fiscalías autónomas. Muy bien, eso me gusta. O sea, sí. Fiscalías autónomas por un lado y por otro lado independencia judicial, ¿no? Serían como dos formas en las que, por supuesto, serían medidas muy buenas. La Ley General de Víctimas ya habla también de resarcimiento del daño y hay una que habla de medidas de no repetición a la víctima. Ahí sería vigilar que no sea revictimizado, ¿verdad?, por algún otro cuerpo policial. Porque sería importante fortalecer las medidas de no repetición En las sentencias. Sí, exactamente. Otra cosa que no hay que perder de vista es que estamos hablando de prevención. Entonces, que es muy importante ver cuando se investigan, por ejemplo, casos de tortura, verlos con otro enfoque, el poder abordar de forma eficaz las causas profundas que permitieron esa tortura. Es decir, hacer investigación con un análisis de contexto, de qué fue lo que pasó, ¿no? O sea, un poco más, con otro enfoque más profundo, para poder en verdad entonces, con este otro enfoque, en una sentencia, por ejemplo, tener medidas de prevención, como garantías de no repetición, ¿no? Entonces es bien importante como no perder de vista este enfoque. Y hasta dónde estaríamos hablando que el marco jurídico está diseñado para prevenir, no perdernos en esa parte del marco jurídico, como lo que estamos hablando incluso aquí, decimos mayores penas, sanciones de no repetición, sanciones. Mayores penas yo no creo que sea una medida de prevención, ¿eh? Yo considero que sería más bien trabajar sobre el ser, sobre la persona. ¿Cómo hasta hoy en las instituciones como la policía, el militar, el marino, han disminuido su operación civil de antes? Uno era pequeño, quería ser marino, quería ser soldado, quería ser patrullero. Y hoy se han encargado de eliminar esas figuras. ¿Por qué? Porque han caído en una actuación muy baja. No se atreven ellos mismos a
a oponerse frente a sus autoridades a una tortura, no se atreven ellos mismos a decir no a prácticas ilegales. O sea, el punto y el problema más bien en ustedes, en las personas que desarrollan esta actividad, y no tanto en la ley, creo. Sí, no, ya vimos como que aquí no es tanto la ley aquí el problema, sino pues hay otras causas. Pero bueno, me gustan estas medidas que han dicho para combatir la impunidad. Y otra medida también que se relaciona con lo que estás diciendo, que es parte de este segundo, de la aplicación del marco, pues es la formación, capacitación, ¿no? De todos los servidores, el que puedan entender la ley, las consecuencias. No nomás de los servidores, también de las personas que están en alguna situación de vulnerabilidad. Si ellos tienen conocimiento, eso se replicará en mayor denuncia y podemos incidir en disminuir. Exactamente. Respecto a tomar en cuenta serían los presupuestos, ¿no? No es concebible que un defensor de oficio traiga más de 1000 expedientes o en un reclusorio un módulo de 800 personas sea custodiado por un elemento. Ahí también, por más capacitación que les brindes, es físicamente imposible cumplir con Fortalecimiento de las defensorías públicas, ¿no? de las defensorías no, pero solo esas cosas. Podemos llegar a preguntar, creo que ya por estar hablando de políticas públicas en carácter preventivo, se han estado comentando todas en carácter paliativo, cuando ya es un resultado finalista. Y creo yo que si lo vemos, me enfocaría un comentario, no les haría un comentario muy interesante que el problema de Perlaza respecto de los enfoques multifactoriales, de cómo es que se produce la conducta y que estamos analizando. La capacitación, los procesos de selección, formación y capacitación de nuestros policías son muy importantes. Y no las hemos trabajado, no hemos visto, no hemos revisado los planes sexenales, que se habla en materia de prevención, cómo es que en esa línea vamos a actuar durante los próximos 6 años, por ejemplo, ahora que llega el nuevo presidente, y cuáles son las políticas públicas a definir, si son meramente paliativas o son al 100% preventivas. Y no estamos hablando de prevención, realmente no estamos hablando de prevención. Sí tenemos los servidores públicos que deben estar ejerciendo funciones en materia policial, y si esos reúnen la capacidad y el requisito para estar trabajando como personal o como policía de proximidad, porque también tendremos que ver cuál es la calidad y cuál es la función del policía en calle, no solamente del primer respondiente, sino de todo el sistema como tal. Y cada uno de las policías, desde su cancha, desde su ámbito de competencia, tiene funciones muy específicas. Y también tenemos que ver qué es lo que se está generando a través del tipo de lesiones que analizamos. Si realmente estamos ante una figura de abuso de autoridad, si son malos tratos, si son penas crueles o si es tortura, porque lo estamos generalizando y no todos los casos van directamente vinculados a tortura. Tenemos muchas falsas denuncias, no todo lo que se habla en tortura no todo lo que brilla es oro, y lo sabemos perfectamente. Entonces tenemos que dirimir ante qué tipo de casos, qué tipo de circunstancias y cuál es el enfoque que vamos a dar para cada uno de esos procesos. Y si una vez que nuestros policías son egresados de la academia, están recibiendo procesos. Pero las salvaguardias que tomemos para prevenir la tortura en caso de tortura, maltrato y tal son las mismas. Pues vamos a trabajar en lo que es capacitación y formación. Por eso, si no trabajamos la base, no vamos a hablando de llegar a ningún lado. capacitación. Por ejemplo, para la policía, la salvaguarda que vamos a tomar de tener derecho al abogado en el primer momento, que es una medida preventiva, da igual si es tortura, trato cruel, tal, o sea, son las mismas medidas. ¿Me explico? O sea, no van a ser distintas. Justo es un poco de lo que se habla en la prevención. Si entendemos los factores, la raíz del problema, entonces podemos empezar a pensar, no, usted seguramente da esa propuesta de medida porque usted ha visto cuál es el problema, ¿no? Entonces es un poco como el objetivo justamente. Y arriba, que es como el techo de toda esta parte de la estrategia integral, vamos a tener principalmente, que son los mecanismos de control. Vamos a tener principalmente 2 cosas. Uno, el monitoreo independiente a los centros de privación de la libertad, que de eso ahorita voy a hacer un esbozo bastante rápido por el tiempo, y 2, porque mañana APT,
que es la Asociación de Prevención contra la Tortura, va a hablar 2 horas sobre solamente el monitoreo independiente. Pero es una de las formas de prevención de tortura. Y la otra que también cabe ahí, que es justo lo que tú estabas diciendo, es todo este como uso de campañas de concientización, de medios de comunicación, como, ¿no? Entonces, pues para, no sé, por el tiempo ya va mal, ¿verdad? Para hablar en la parte de medios de comunicación, pues es un poco lo que decías, la necesidad de trabajar en sensibilizar a la sociedad, de sensibilizar a los tomadores de decisiones, o sea, ir como más allá, aparte de, o sea, aquí hablábamos de formación de policía y operadores, y aquí ya hablamos de concientización más allá. No, sí, dime. Podríamos ver que va desde los cimientos, una sociedad que rechace la tortura, pero que la rechace desde la parte de querer venganza, ¿sí? O sea, de hacer lo mismo que hizo, y entonces entender, que la sociedad entienda que el Estado, como un Estado sancionador, no es la respuesta a los problemas, y que al contrario, esa respuesta que la sociedad le exige al Estado propicia la tortura, porque el Estado se siente presionado, sin eximirlo, de responsabilidad, se siente presionado para obtener por cualquier medio, e intentan incluso justificarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces estamos como, no quieres tortura, pero sí quieres que torturen a los que hacen algo, ¿sí? Como que lo propicias con las decisiones. Sí. Simplemente en esa parte, cómo es necesario a veces como sociedad generar tipos expiatorios, donde le echo todos los males a una persona. Pues normalizo pues el acto violento hacia él, ¿no? Pues es que lo hizo. Entonces sí tendría que cambiar como tener una sociedad con una visión, por ejemplo, ecosistémica del problema de una persona, ¿no? No es violento porque haya nacido así, sino porque todos los factores que envuelven, digo, o sea, yo como sociedad, entonces, a la persona que haya cometido un delito, ¿no? Específicamente que lo cometió en tortura. Entonces puede decir, hijo, no es que se le tenga que generar la misma violencia que ha generado, sino que he hecho yo como sociedad para que no he evitado, para que él llegara a cometer esto. Exactamente. Luego viene entonces el círculo vicioso. La sociedad me pide, ¿sí?, que yo lo sancione, que sea duro y que sea recio y que sea ejemplar. Entonces viene una cadena de mando donde, pues para hacer eso necesitamos que tú vayas y detengas, y que tú les confieses y que se salga responsable. Entonces al momento de investigación, que era lo que decía, cuando que investigue la tortura, en muchas de las ocasiones, ¿quién está dentro de su sistema propiciándola? Esas carpetas de investigación se quedan ahí. ¿Por qué? Porque si se va con la cadena de mando van a llegar a mí, entonces mejor no lo investigo, mejor ahí lo dejo. Igual, por ejemplo, con los médicos que lo certifican cuando llegan, a veces, como el médico puso que no traía lesiones y llegó, todo decir, pues porque es compañero de quien hizo la detención. Exactamente. Entonces, también es. Pero entonces, por ejemplo, aquí estamos identificando una circunstancia de fondo que sucede. El médico, cuando llega a la persona, habría que pensar, aquí ya identificamos la causa de fondo. ¿Qué medida podríamos tomar para que eso no sucediera? ¿Qué se nos ocurre? Un médico. No, bueno, pero en específico, un médico independiente. ¿Para qué? Para que no tenga, incluso garantizarle al médico su seguridad para que haga la verificación correcta. Pues todas ese tipo de medidas son las que hay que ir pensando para poder hablar de una estrategia integral. Definitivamente hay parte de la sociedad que exige culpables, que exige penas muy altas, entonces como también hay una respuesta a eso por parte de los operadores, ¿no? Entonces sí, es como ir sensibilizando todo. Sobre todo en esa parte, va a haber, no sé si sea la palabra sanción, pero desde abajo, cómo generar modelos distintos a los castigos comúnmente hechos. Te lo comento por lo siguiente, hay centros de asistencia social donde una forma de castigar a las niñas que están en esa casa hogar es mandándolos a centro de adicciones, cuando nunca en la vida tomamos alguna droga, ¿no? Entonces,
qué ven, con quién me relaciono. Entonces, y al final de cuentas es un castigo y la someten en esos espacios cerrados, incómodos. Estamos desde abajo creando una cultura, educando a través de este miedo, de esta sanción, y se va generalizando otras tareas. Otra cosa, bueno, entonces teníamos que en estos de los mecanismos de control tenemos campañas de concientización y el monitoreo independiente a los lugares de privación de la libertad. ¿Alguien tiene idea de qué es el monitoreo independiente? ¿Cuál es el objetivo de hacer esto? No sé si sea, pero el mecanismo de prevención de tortura sería un sistema de monitoreo. Sí, exactamente. Pero el monitoreo independiente tiene el objetivo, o sea, su finalidad es analizar cómo está funcionando un lugar de privación de la libertad, ¿no? Para poder identificar momentos en los que las personas pueden estar en vulnerabilidad o identificar momentos de riesgo para poder reducirlos o mitigarlos a través de recomendaciones que hacen. O sea, es muy diferente a las visitas que hacen, por ejemplo, los organismos públicos, muchos de ustedes, a los centros de privación, que muchas veces los hacen porque les llega una queja y pues van a lo mejor por el caso concreto a ver información como parte de la investigación, pero realmente no están viendo cómo funciona el lugar, qué momentos hay de riesgo, ¿no? Es como un poco cambiar que sean compatibles ambos, no es que uno sea excluyente del otro, pero son diferentes tipos de visitas. O sea, las visitas con el objetivo de monitorear para prevenir la tortura en los centros de detención es como más bien poder identificar estos riesgos, ¿no? Si tú vas a un centro y a lo mejor ves que hay dos personas aisladas, a lo mejor dices, aquí hay un foco rojo. Entonces, identificar estos focos rojos para proponer qué medidas podríamos implementar en ese centro, que se las recomienden al centro para disminuir el riesgo. Esas visitas también se tienen que hacer de una manera correcta. Yo he acudido a múltiples visitas, son muchísimas, de diversos organismos, diversos cuerpos de seguridad. Llegan y esperan a que haya autorización para entrar. Entonces, la sorpresa que decíamos de no avisar y de llegar ya no es sorpresa, porque en eso se te van media hora, 15 minutos. ¿Qué puede pasar en 15 minutos adentro de todo? Solamente me ha tocado un operativo donde llegaron elementos todos equipados con escudos, y al llegar a la puerta, someten a los custodios de la puerta. Entran, someten al director. Entran a la otra área, someten para hacer una revisión de todo el penal, incluso hasta los lockers los abren de custodios y de todo. Hay que checar a ver cómo hacerla, de qué manera hacerlo para que exista ese problema. Es muy complicado inclusive para el mecanismo nacional, para todo el mundo, pero bueno, el hacer visitas periódicas, constantes a los centros de detención, sí tienen como objetivo esto, ¿no? Eliminar estos factores de riesgo. Y estas visitas tienen un enfoque preventivo, es decir, es constructivo con la autoridad, el poderles dar recomendaciones, el poder ver más como el análisis de cómo funciona su centro, son como el objetivo y la naturaleza de estas visitas. ¿Quién puede hacer estas visitas? O sea, hay tanto organismos internacionales como nacionales que hacen estas visitas, ¿no? Organismos, y mañana vamos a hablar muchísimo sobre el monitoreo preventivo y tipos de visitas y cómo se hacen y cosas de metodologías y todo, pero solo sí dejar que pues, los organismos internacionales que hacen visita, por ejemplo, a nivel regional tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el relator sobre personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana, el Comité Internacional de la Cruz Roja, a nivel de Naciones Unidas, pues está el Comité contra la Tortura, el relator de tortura. Bueno, yo difiero un poquito, creo que los mecanismos no deben ser vistos como una forma invasiva hacia las autoridades o a los centros de privación de la libertad. Los que hemos participado en el mecanismo, hay cosas que aún se retarden 15, 20 minutos en ingresar, no se pueden modificar, ¿no? Un área médica, condiciones materiales, etcétera, es muy complicado, y a la hora de que entrevistas a las personas privadas
te arroja lo que pudiste haber visto antes de esa situación. Creo que más bien, como usted dice, debe ser visto una manera de coadyuvar con las autoridades y buscar un resultado y buscar los recursos para mejorar esas condiciones. Sí, definitivamente pues, el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, que crea estos dos mecanismos, que es el único tratado internacional de esta naturaleza que crea mecanismos de visitas a los centros de detención, que crea el subcomité contra la tortura a nivel nacional y el mecanismo nacional a nivel interno de cada país, pues sí es muy clara que su naturaleza y hace muchísimo hincapié en que son mecanismos de prevención y no de reacción. No es ir a ver a quién se va a sancionar, y fomenta muchísimo la cooperación con las autoridades más que la crítica. Eso sí es la naturaleza que viene desde el protocolo facultativo, ¿no? Entonces sí es la naturaleza del monitoreo independiente con este enfoque preventivo, y creo que este es el único tratado internacional con esta naturaleza. Este protocolo facultativo sí dice que estos mecanismos que hacen visitas las tienen que hacer de manera sorpresa. Sin embargo, pues yo hablando con varias personas que lo saben, pues es complicado, a lo mejor algún día se puede. Sin embargo, yo creo que, como dices, hay cosas que si se hacen con buena metodología, se hacen análisis de contexto previos a las visitas, que mañana Pete va a hablar de eso, pero un poco se consultan a la sociedad civil que trabaja en las zonas, previo a las visitas, y o sea, se prepara bien una visita. Se involucra, como digo, a las personas que trabajan con grupos vulnerables, que están privados de libertad y todo. Son cosas que no se pueden ocultar, ¿no? Y todos sabemos, todos los que hemos entrado a los centros de privación, que llegas y huele a que lo acaban de pintar y todo. Creo que lo que se planea con este monitoreo independiente es ver otras cosas, ¿no? O sea, realmente el poder ver qué prácticas podrían poner en riesgo a las personas, identificar estos focos rojos, que va más allá de si está pintado o no, creo yo. Incluso cuestiones materiales y de servicios que en ocasiones las personas privadas de libertad no lo identifican como un agravio, pero que cuando se hacen las visitas se ve como un posible factor de riesgo el número de custodios. O sea, a ver, tienes poquitos custodios, tienes una población que te rebasa, es un factor de riesgo. Y yo no me imagino que una persona de la libertad me diga, quiero poner una queja porque el número de custodios es muy poquito. Sí. ¿El chiste es eso, diferenciar este tipo de visitas con este enfoque preventivo? Identificar otro tipo de visitas que de por sí hacen todos los organismos públicos, con otro objetivo más como de documentar casos, ¿no? En el caso de estas visitas de enfoque preventivo, el objetivo no es documentar casos, sino documentar la situación de todo el entorno, ¿no? De cómo funciona, de si hay registros de cuánto se tarda la persona de entrada a su celda, de su celda a juzgados, o sea, como eso que podría ser medidas para prevenir, como más ese tipo de identificar ese tipo de cosas. Y bueno, a nivel internacional también pues, tenemos esto que les decía, el subcomité de prevención contra la tortura, y a nivel nacional pues, también quienes pueden hacer estas visitas, aparte del mecanismo nacional de prevención contra la tortura, que viene y nace del protocolo facultativo, y por eso tiene facultades que prácticamente, que pocos tienen, ¿no? Tiene poderes que le confiere este tratado internacional de revisar todos los expedientes que quiera, entrevistar a toda la gente que quiera, entrar sin previo aviso, documentar todo lo que quiera. Pero también los organismos públicos pueden hacer este tipo de visitas, que ese es un poco como el objetivo de empezar a hablar de este tema del monitoreo independiente como medida de prevención con todos los organismos públicos. También pueden realizar estas visitas con este objetivo, con este enfoque, con un enfoque bien diferente, aparte de ir a documentar las quejas, pero es con otro tipo de enfoque que yo sé que los organismos públicos acompañan al mecanismo en ciertas visitas, pero las podrían hacer también independiente. ¿Y por qué es importante? Porque los organismos públicos pues conocen la situación, el contexto local, conocen a qué organizaciones podrían consultar para conocer qué tipo de población hay, a conocer, no sé, o sea, crear este vínculo entre los organismos públicos y la sociedad local es importante. O sea, como también pueden hacer este tipo
visitas, ¿no? Y un poco también eso que les quiero dejar, ¿no? Los organismos públicos pueden hacer este tipo de visitas, pero también pueden hacer otras cosas para incidir, impactar en todos los niveles de la estrategia integral. Por ejemplo, si no hubiera un marco jurídico adecuado en México o identifican que se necesita una reforma, también los organismos públicos podrían impulsar una reforma a alguna legislación, ¿no? También pueden hacer investigación, también pueden cooperar para la cuestión de capacitación a policías, la formación de jueces, ¿no? Y también pueden hacer visitas. O sea, lo que quiero un poco dejar, porque me presionan con el tiempo, es que los organismos públicos pueden incidir en toda la estrategia integral de la prevención de la tortura, y creo que también la sociedad civil puede hacerlo. Porque la tercera clave, que ya con eso acabaría, si quieren nos saltamos esa. La tercera clave para entender la prevención es que es una responsabilidad compartida. La prevención de la tortura no solo es responsabilidad del mecanismo nacional o del organismo público local, sino es también la sociedad civil podemos hacer visitas con otras facultades, evidentemente, no tenemos un mandato a lo mejor tan amplio, pero creo que es responsabilidad de todos poder ir cumpliendo como esa estrategia integral. Y ya al final nada más, que sabía que no me iba a dar tiempo, era sobre pues, si la prevención funcionaba o no funcionaba. Y ahí pues recomendarles este librito que es de APT, justo la organización que mañana nos va a hablar, que realmente es la organización pues experta en este tema de prevención de tortura y sobre todo en monitoreo independiente. Y pues después de hacer como un estudio a 30 años de haberse implementado ciertas medidas, pues dice que la prevención sí funciona y que lo que más ha funcionado, y con esto termino, igual después les puedo dar, esto está en internet, pero está muy interesante saber pues qué ha funcionado, qué no, qué se debería de fortalecer. Y solo por dejarles dos cositas, es decir que la parte de las salvaguardas, justo lo que decíamos de el derecho a la boda desde el primer momento, todas estas salvaguardas es lo que más ha funcionado para prevenir la tortura. Pues, otro hallazgo interesante de esta investigación es que dice pues que el monitoreo ha funcionado, pero que realmente no se ha podido medir el impacto de las recomendaciones que hacen los organismos que hacen las visitas. Entonces, creo que es interesante como para ver ahí lo que se vaya haciendo, cómo lo podemos ir haciendo, ¿no? En la parte de sanción a los responsables, dice, sí hay una relación que mientras más se sanciona, menos tortura hay. Entonces hay como hallazgos, y esto lo digo como porque a veces nos dicen cosas de esto es la prevención y tendríamos que hacer esto, y dices, ¿y eso sí funciona o no? O si también, por ejemplo, los organismos públicos que implica recursos, hacer este tipo de visitas conviene o no. Y pues bueno, a lo mejor el leer la experiencia de un estudio donde se analizó esto en muchos países y decir, pues sí ha funcionado y sí ha disminuido la tortura, pues es interesante. Y bueno, si quieren al ratito igual seguimos platicando. Gracias.